Vamos a hacer conexión directa con la hermana República de Bolivia, acompañando desde luego solidariamente por parte de todos nosotros al pueblo boliviano que está pasando momentos de cambio y turbulentos. Voy a platicar con Alcides Flores Moncada, jefe de redacción de Página 7. Alcides Flores, un abrazo para ti desde México. Buen día. Broso, buenos días, mucho gusto. Igualmente, Alcides. Acá en Bolivia en este minuto Fíjate que hemos estado siguiendo, gracias Alcides, hemos estado siguiendo, como todo el mundo, la situación tan especial, tan grave que está pasando la República hermana de Bolivia. Hay mucha información, Alcides. Yo quería platicar personalmente contigo para que nos relataras cuál es el sentir real de la gente que ha salido a la calle. Tú te imaginarás que muchas de las noticias pues traen también un toque de nuestra propia realidad mexicana. Entonces a veces es muy difícil separar las filias y las fobias internas con lo que está pasando en Bolivia. De pronto se habla del golpe de Estado, claro que se recuerda la cuestión electoral que de alguna manera ha hecho andar todo este asunto, la participación del ejército, la participación de la policía. ¿Cuál es el sentir de ustedes allá, el que se siente allá? ¿Cómo se siente la gente? ¿La gente está contenta? ¿La gente está triste? ¿La gente está asustada? ¿Cómo está el asunto, Alcides, allá en Bolivia? Bueno, han ocurrido muchas cosas. Voy a comenzar por lo último. Sí. Hoy día La Paz amaneció bajo lluvia, un silencio total. Anoche hemos vivido algo que nunca hemos vivido en esta ciudad, algo sin precedentes. Después de que el presidente renunciara, después de que hubiera una euforia en la gente, porque realmente lo de Evo Morales ha sido un tema ya estaba en la línea de la dictadura, porque es una candidatura que fue a elecciones de manera inconstitucional, con el argumento de que el Pacto de San José dice que la reelección indefinida es un derecho humano. Es un absurdo que nadie ha respaldado, nadie en su sano juicio le ha dado razón al gobierno. Era de hecho una candidatura inconstitucional, porque la Constitución nuestra solamente establece una reelección, solamente una reelección después de que uno cumplió su primera gestión. Entonces ahí ya se gestó el malestar de la gente desde 2016. Entonces como que la gente dejó pasar eso y ya cuando finalmente se fue como candidato Evo Morales, ya en las elecciones la gente fue sí o sí a votar por la otra opción para no permitir que Evo Morales vaya, porque era inconstitucional su candidatura. Entonces el malestar se gestó desde 2016 y finalmente fue otro golpe cuando ya se consumó la victoria de Evo Morales el 20 de este mes, pero con un fraude gigante que finalmente fue corroborado por la OEA. Bueno, dije hace rato que quiero comenzar por la última, por lo que pasó hoy día. Hoy día amanecimos con pavor, con miedo, porque anoche, de manera muy organizada y sincronizada, grupos afines al gobierno comenzaron a incendiar casas, han incendiado los buses públicos de la alcaldía. La alcaldía es opositora al gobierno. Han incendiado domicilios particulares de periodistas, han incendiado domicilios particulares de políticos, de los que han estado encabezando las movilizaciones. Han incendiado casas particulares, han hackeado tiendas, han robado. Se ha hecho de manera sincronizada en la ciudad del Alto, desde varios puntos de la ciudad. Entonces, le decía que La Paz ha amanecido muy en silencio. Es una sensación muy especial de pavor, de miedo, de terror. Y bueno, es eso lo que estamos viviendo en este minuto. La gente está tratando de recuperarse lo que ha pasado anoche.
en el trópico de Cochabamba han quemado la casa de un opositor político donde el trópico de Cochabamba es el bastión de Evo Morales, él está allá, y ahí quemaron la casa de un diputado opositor. Oye, Alcides, pero para clarificar este punto, todos estos desmanes que han estado ocurriendo desde ayer y toda la noche, dices que han sido perpetrados por grupos afines al gobierno. O sea, esto nos muestra evidencia que ha habido una voluntad de desestabilizar aún más el asunto, viciarlo, si es verdad que todos estos grupos responden a intereses del gobierno que está saliendo. No entendí tu pregunta, Rosso. Sí, quería nada más que me confirmaras que todos estos desmanes que tú nos platicas que están sucediendo desde anoche fueron organizados por grupos afines al gobierno. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los indicios? Ya la movilización social fue creciendo tanto que el gobierno comenzó a mostrar señales que nunca había mostrado antes, señales, por ejemplo, de que dialoguemos, etcétera. Pero paralelamente teníamos a los ministros más duros, más radicales y más como por ejemplo Quintana, el ministro de la Presidencia, y Romero, como otros ministros. Por ejemplo, Quintana ha hablado abiertamente, va a hacer una vietnamización, vamos a vivir una vietnamización. Ahora, ¿por qué hablamos de grupos afines al gobierno? Porque ya han sido identificados muchos dirigentes que han estado a la cabeza de lo que ha ocurrido esta noche. Han sido identificadas esas personas, son líderes que tienen que ver con el gobierno. Ellos han hablado abiertamente, han organizado públicamente en sus plazas que vamos a ir a incendiar y están totalmente identificados. Entonces, además no puedo darte toda esta arremetida, no pudo darse de la gente, de los ciudadanos que se han movilizado, porque ayer había una sensación de fiesta, la gente celebró y todo eso, y realmente ha sido una sorpresa lo que pasó anoche. Porque fíjate, Alcides, que mucha de la información esta que nos llega, alguna parte de ella deja ver o nos deja conocer que parte de todos estos desmanes son contra Evo y contra el gobierno. O sea, gran parte de la información nos llega así, pero esto que nos cuentas, pues cambia la historia, porque realmente parece ser que una cosa es la movilización social, va por un carril, y la desestabilización por parte de afines al gobierno es otra distinta. O sea, son dos carriles. Tal vez no me deje entender. Hay una movilización que se ha gestado después de las elecciones generales, después del 20 de octubre. Hay una movilización, una revuelta social en todas las ciudades del país, en todos los departamentos, cuestionando el fraude y rechazando el resultado de las elecciones. Hay una movilización, marchas y todo eso que no tienen que ver con una premeditación para desestabilizar al gobierno, sino era para decirle a Evo Morales que no va, que se vayan a segunda vuelta en primera instancia y después que haya unas nuevas elecciones. Esa era la movilización social que ha habido a nivel nacional hasta que finalmente Evo Morales renunció. Pero anoche surgieron los ataques que son de grupos como una revancha, como una especie de revancha. Han salido y en este mismo momento estos grupos nuevamente se están organizando en algunos puntos de la ciudad para nuevamente ir a atacar a las casas de los líderes de la oposición. Es otra cosa. Ha ocurrido el desenlace de toda la movilización nacional, ha terminado con la renuncia del presidente. Cuando de repente la gente comenzaba ya a tranquilizarse, ya anunciaban la suspensión de las medidas de excepción y todo eso, ya en la noche vinieron estos grupos para sembrar terror. Y de hecho el presidente, cuando se despidió ayer, dijo: no nos vamos a quedar así y vamos a volver. Entonces fue como una especie de llamado que hizo a sus bases, porque para retroceder un poco, el día 20 ocurre el tema del fraude, el día lunes la gente comienza a iniciar las medidas de presión
los bloqueos y los paros. Y ese día el presidente Evo Morales dice: las comunidades han dicho que van a acercar, vamos a acercar las ciudades, a ver si aguantan. A partir de ahí es que comenzaron los enfrentamientos, las peleas entre los grupos del MAS que defendían al presidente y el resto de la gente que defendía el respeto a su voto. Nos queda perfectamente claro, Alcides. Ahora, cuéntame, aquí en México y en parte del mundo, si no es que en todo el mundo, se habla del golpe de Estado a partir de que el ejército le sugiere al presidente renunciar. La visión de ustedes, Alcides, desde allá, ¿sí se puede hablar de un golpe de Estado? ¿Así ustedes lo identifican como en parte del mundo se identifica? Hay unas dos premisas que el gobierno ha sembrado desde el principio: el golpe de Estado y el racismo. El golpe de Estado porque, bueno, quieren que me vaya, y el racismo porque no quieren que un indio sea presidente. Son dos premisas totalmente absurdas, con ningún sustento. La movilización ha comenzado, como le dijo, se gestó por el hecho de que el gobierno violara el 21F. El 21F era un referendo. El referendo le dijo no a la reelección indefinida. A pesar de eso, él se postuló. ¿Por qué? Porque el gobierno, así como ha logrado los 2/3 del Congreso, con el tiempo ha logrado cooptar, ha logrado controlar todos los órganos del Estado: el órgano electoral, el órgano judicial, todos los poderes del Estado los ha controlado totalmente. Entonces, estos miembros del Tribunal Constitucional, los anteriores miembros del Tribunal Constitucional, avalaron la reelección indefinida. El malestar comenzó ahí. La gente pedía que se respete la Constitución. La gente le dijo no a la reelección con un referendo. El Estado gastó más de 200 millones de bolivianos en ese referendo. Y el gobierno finalmente se aferró al Pacto de San José, como le dije, que no dice que uno debe elegirse indefinidamente. Los países deben definir cuánto va a durar un gobierno. Eso lo definen internamente y está en sus constituciones. Eso ocurre en nuestra Constitución. Entonces, no hay tal golpe. La gente ha pedido el respeto de su voto. La gente ha salido para que el gobierno respete su voto en las elecciones de este último domingo, del 20. Pero se ha consumado el fraude y la OEA lo ha corroborado. Evidentemente, había muchas irregularidades, había manipulación informática, adulteración de actas. Todo eso en 2 semanas la OEA ha podido comprobar. Obviamente la OEA no ha podido decir quién ha ganado la elección, pero sí ha comprobado muchas irregularidades en el proceso electoral. Entonces, ese es el movimiento. Y el gobierno, ¿qué hizo desde el principio? Golpe de Estado. Y lastimosamente en la comunidad internacional hay mucha gente que se cree ese cuento. Eso es falso, eso es mentira. No hay golpe de Estado. El presidente renunció por la fuerza de la presión. No pudo aguantar la fuerza de la presión de la gente estaba muy molesta, esta vez se levantó. Bolivia tiene como antecedentes siempre haber tumbado gobiernos que se han pasado, que han vulnerado la Constitución, las leyes, o gobiernos que han abusado de la gente. Y Evo Morales tenía derecho a 2 gestiones y él incluso ha logrado una tercera gestión de manera totalmente irregular, y es otro cuento largo. Ya su última gestión era ilegal, era irregular, pero esta última ya la gente no estaba dispuesta a aceptar. Oye, no Alcides, eso es cuento del gobierno. Entonces, el golpe de Estado es un cuento del gobierno. ¿El pueblo boliviano no se lo cree? Aquí nadie se lo cree. El pueblo boliviano no se lo va a creer nunca, el tema del golpe de Estado. A ver, ¿por qué? ¿Desde qué momento el gobierno acudió eso del golpe de Estado? En el momento en que uno de los cívicos dijo que renuncie. Y a partir de ahí el gobierno dijo, quieren golpe de Estado, entonces ya es golpe de Estado, están pidiendo que renuncie. ¿Qué implica una renuncia? Que termine su gestión antes de lo que establece la Constitución. La Constitución establecía que el 21 de enero del próximo año terminaba su gestión, y ahí podía irse. Entonces, había obviamente una polémica entre los cívicos. Unos decían que simplemente que cumpla su mandato y nuevas elecciones.
pero había un cívico particularmente que promovió el tema de que renuncie, pero lo hizo como un pedido de renuncia. Evo Morales pidió la renuncia de su antecesor, de Carlos Mesa, cuando él era presidente, pidió su renuncia. Evo Morales pidió en varias ocasiones la renuncia, y eso no implica que él estaba queriendo golpe de Estado. Cuando era diputado, él ha pedido varias veces la renuncia, no implicaba eso que él quería golpe de Estado. Ocurrió exactamente lo mismo, ahora pidieron su renuncia, y él podía no haber renunciado, podía no haberlo hecho, y nadie lo iba a obligar. Y las Fuerzas Armadas han jugado un rol más bien pasivo, totalmente pasivo. Ha desaparecido el escenario porque el comandante general es un comandante que le ha jurado lealtad desde el principio, y a pesar de que eso ha causado un malestar interno en la institución, porque un jefe militar debe mantener su independencia, y este jefe militar en realidad le ha jurado lealtad, y por eso ha creado un cierto malestar en las Fuerzas Armadas. Es decir, de parte de él jamás pudo haber venido la intención de derrocarle al gobierno. Las Fuerzas Armadas no han movido un dedo en esto. Lo único que ha hecho el comandante general es sugerir por ahí, porque ya la convulsión social era muy, como lo han sugerido muchos movimientos afines al gobierno, le ha dicho, como la COP, por ejemplo. Esto ya está muy fuerte. El presidente, quizá la renuncia suya pacifica al pueblo. Eso dijo la COP, que es totalmente afín al gobierno. O sea, todos le han sugerido al final que renuncie, hasta sus organizaciones. Entonces, esto del golpe de Estado realmente es una falacia, es una mentira acuñada por el gobierno para justificar ante la comunidad internacional que hay un golpe de Estado. Eso es falso. Nada de golpe de Estado, nada de eso ha ocurrido en este país. Alcides, nos queda bastante claro, a lo mejor como un colofón a este gran relato que nos has hecho. ¿Nos puedes decir quién quedará al frente del gobierno provisionalmente y si se llamarán a elecciones? Si esto ya se comunica oficial o se comunicará en este mismo día, porque urge el llamado a elecciones. ¿Qué es lo que tú sabes que pasará? En este momento nuestra Constitución establece que el que sucede al presidente es el vicepresidente. Ante la renuncia del presidente asume el presidente de la Cámara de Senadores. Ante la renuncia de la presidenta de la Cámara de Senadores asume el presidente de la Cámara de Diputados. Pero como todos han renunciado, asume el primer vicepresidente del Senado. Pero también ha renunciado porque es del oficialismo. Ahora queda solamente la vicepresidenta de la Cámara, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Entonces, ella sí está ahora, le corresponde a ella, y ella es de la oposición, pero ya han renunciado muchos parlamentarios del MAS, y le digo, entre paréntesis, ¿por qué han renunciado tantos ministros? Han renunciado porque realmente todo lo que ha pasado, toda la defensa y el argumento del gobierno no tenía justificativo, ningún justificativo. La permanencia del gobierno no tenía ningún justificativo. Después del informe, la OEA, el informe de la OEA ha sido vital para que el gobierno renuncie, porque el informe de la OEA ha dicho ha habido fraude, no en esos términos, pero ha sido lapidario el informe de la OEA por el fraude. Entonces el mismo Evo, con eso, apenas supo el informe de la OEA, Evo Morales renunció. Así que nada tiene que ver el tema de golpe. Eso es solamente para reiterar, nada que ver. En la evidencia del fraude es lo que precipitó lo que apuró a Mesa para que renuncie. Entonces, lo que hizo Evo Morales al renunciar, al nuevamente repetir el tema del golpe de Estado, es un acto cobarde. En ningún momento el presidente ha aceptado un ápice de error. Y al informe de la OEA lo ha calificado de la siguiente manera: es un informe político, no jurídico ni técnico. Y en realidad es un informe técnico. Los datos que tiene el informe de la OEA tienen muchos datos estadísticos, datos técnicos, y Evo Morales dice es una opinión política de la OEA. O sea, ha desmerecido el informe de la OEA cuando él mismo dijo vamos a acatar el informe de la OEA en el momento en que firmó el acuerdo con la OEA. Pero no lo acató, en el momento de irse no dio ni una palabra de reconocimiento de error, ni nada. Se ha ido de la manera más cobarde. ¿Por qué le digo de manera cobarde? Porque ha dejado a un país totalmente confrontado, porque su gente, sus bases, es principalmente la gente campesina, la gente humilde. La característica de la gente humilde es que le cree a sus líderes, le cree de manera ingenua, le cree. Entonces ha dejado a un país totalmente confrontado.
Por eso estamos en un momento muy, muy complicado. ¿Tienes información de si pronto o lo más pronto posible estarán llamando a nuevas elecciones? El problema que tenemos es que todavía estamos en una situación de zozobra. Los aeropuertos están todavía operando mínimamente. Los diputados que están en sus regiones no pueden llegar. Ya han convocado una asamblea. Todavía hay un ambiente de incertidumbre precisamente por las dificultades que tenemos en el tema de transportes. El país todavía está paralizado. Entonces los parlamentarios están ahora tratando de cohesionar fuerzas porque necesitan el apoyo de las Fuerzas Armadas, el apoyo de los policías para movilizarse. Todavía hay un ambiente de zozobra, hay grupos que están atrincherados en algunos lugares intentando hacer daño a quien en la otra ruta. Cuando digo otra ruta me refiero a la gente de la oposición. Oye, estaremos en contacto contigo, si lo permites, Alcides Flores Moncada. Tu crónica ha sido estupenda y recibe, por favor, un abrazo solidario de todos nosotros acá desde México. Y sábete que muchos mexicanos, yo me atrevería a decir todos los mexicanos, los que somos los habitantes de este país, estamos con el pueblo de Bolivia, estamos con la gente de Bolivia y estaremos solidarios en cuanto se nos requiera. Te mando un abrazo y estaremos en contacto, Alcides. Gracias. ¿Me permites decirte algo más, por favor? Sí. Algo breve. Sí, claro. Hola. Sí, claro, aquí estoy. Una cosa que quería decirte. El gobierno de Evo Morales en todo este tiempo solamente ha recibido el apoyo de Maduro, de Nicaragua, de Cuba y de México. Es incomprensible aquí cómo México apoya a un gobierno cuestionado por todos los demás países, por la Unión Europea, por todo lo grosero que ha pasado con el tema de las elecciones. A pesar de eso, en Bolivia es muy extraña, nos causa mucha extrañeza el apoyo del gobierno mexicano a un gobierno totalmente ilegítimo, porque cualquiera jurista en derecho internacional, cualquiera te va a decir que lo que ha pasado acá en Bolivia desde 2016 con el tema de la nación indefinida es algo grosero. Bueno, le agradezco mucho por darme la posibilidad de informar a nuestros hermanos mexicanos lo que está viviendo en este momento Bolivia. Muchas gracias. Nosotros te agradecemos, Alcides, y te agradecemos también la última reflexión, porque era importante decir las cosas como se llaman. Gracias, Alcides Flores Moncada. Corte.